Básicamente les hemos convocado porque actualmente estamos ante una investigación que tiene que ver con poder reconocer cuáles son los actores que existen en el movimiento. Tenemos estas líneas de investigación en progreso. Eso es un poco, o es muy importante que usted lo sepa porque una está relacionada con otras, pero hemos visto que no podríamos seguir investigando de manera más sólida si no sabemos realmente cuál es la foto del movimiento, en términos de cuántos somos, quiénes somos y dónde estamos. Vamos a ver un poco tema de la historia también, pero pues el trabajo que va a descansar sobre esta generación de directores de las diferentes cooperaciones va a ser entregarle al movimiento una foto. Posiblemente ya cada director lo tenga, algunos están más preparados en estos temas, otros no. Esto es a partir de nuestro proyecto de investigación. No voy a entrar en materia con cada uno de estos puntos. Vamos a facilitarles esta diapositiva, pero básicamente de todo esto, me gusta usar mucho la palabra ecosistema porque es bastante diverso y está relacionado una cosa con otra, pero pues basado en estas dos prioridades que el movimiento necesita, hemos iniciado un proceso para que en Comiván 2025 podamos mostrarle al continente nuestra foto. Y estas son las prioridades. Los actores del movimiento. ¿Por qué llamamos actores? Porque antes llamábamos las agencias o las organizaciones misioneras, por usar esa palabra. Sin embargo, hoy vemos que hay programas, recursos, puede ser que un movimiento lo genere un libro que se llama Explore, no sé cuánto lo habéis visto ese librito, 7 lecciones. Y esas 7 lecciones ya generaron una reacción en cuanto a la movilización, en cuanto pues a congregar personas. Entonces necesitamos entender esos actores, ¿no? Y por supuesto, identificar dónde están nuestros trabajadores. Aquí tenemos muchos temas de sensibilidad y demás, pero lo que yo he encontrado es que hay una, una ausencia de información o una desinformación, con estadísticas que muchas veces rayan la exageración o con números ausentes, con lo cual es una práctica con la que inició el movimiento y no podemos olvidarla de ellos. Yo he venido haciendo un trabajo histórico, yo tengo apenas un poco más de un año y medio de tomar este rol y para mí no era posible iniciar un trabajo de calidad sin poder entender lo que el movimiento ha hecho en términos de investigación. Y no me quiero tomar mucho tiempo, pero aquí hay una foto, ¿verdad? Y de hecho estoy escribiendo algo que tiene que ver mucho con nuestro hermano Federico Pertusi, porque me parece a mí que fue uno de los pioneros en cuanto a la gestión de bases de datos y entendió en su corazón que para poder dar una visión del panorama misionero del continente era necesario registrar uno a uno a través de un directorio. Y bueno, esto es hecho a mano. O sea, si esto en el año 1992 tenía como 4 años de edad para esas alturas. Es un trabajo y el hermano Federico fue contactado por un hermano que se llamaba Bob, no recuerdo el nombre ahora mismo de Estados Unidos, y una de las obligaciones o de los tareas encomendadas era poder levantar una base de datos país por país, y se logró. Con esa misma base, el hermano Ted Limpick en el año 2001 hace una actualización del catálogo de organizaciones misioneras de Iberoamérica. Y en el año 2006, de cara al Congreso de Comiván, se hace otra actualización. Desde esa fecha hasta hoy, nadie ha hecho el levantamiento de datos. A mí me parece, y de verdad nosotros no perseguimos buscar gloria, ni mucho menos el equipo que me acompaña, sino que creo que es una necesidad del movimiento. Una necesidad que se construye a partir de 1987, donde se inició un proceso de 5 años de actualización de datos. Me imagino yo al hermano Federico, que en paz descanse, con una libreta en su bolsa y algún papel, alguna pluma, un bolígrafo
para poder estar anotando. Y este es un trabajo muy importante. Entonces, con este trabajo que nosotros tenemos delante, queremos honrar a Dios, honrar a quienes nos han, quienes nos han estado antes de nosotros y también poderle dar esta información a las nuevas generaciones de tal manera que la obligación que tenemos ahora es determinar el universo del movimiento, quiénes somos, cuántos somos. Para eso vamos a trabajar en diferentes capas, diferentes niveles, y hoy no es 1992. Tenemos ventajas y desventajas. Pero hoy estamos ante un mundo más conectado, grupos de WhatsApp, redes, y existen más cosas, pero también existe un movimiento más diverso, más heterogéneo, con lo cual necesitamos la ayuda de otros. ¿Quién va a ser la fuente de información? El mismo movimiento. Pero, ¿qué es el movimiento misionero? El movimiento misionero lo constituye Comiván con las cooperaciones misioneras nacionales a través de las áreas geográficas. En este caso tenemos 3 países, pero también las iglesias nacionales. Ahora, muchas iglesias no están conectadas con Comiván. Eso hay que decirlo. En 1987, aquella fuerza que nace desde Conela, y bueno, y he venido leyendo todos estos recursos que ha dejado nuestro hermano Mención, pero ha sido muy interesante porque había un trabajo muy conjunto, muy colaborativo con la iglesia. Luego se generaron redes de pastores e iglesias que hoy también necesitamos ser más relevantes e influir con ellas. Existe una cantidad de organizaciones y ministerios, tenemos que ir a ellos también. Este va a ser un trabajo entre los coordinadores de las CMNs, pero también un trabajo colaborativo con nosotros. Y luego hay redes que dialogan en el continente, algunas son supranacionales como la Alianza Global Wycliffe, la Alianza Evangélica Internacional, la USANA, Latin Link como una red o organización misionera y otras expresiones que al final la suma de todas ellas nos va a permitir de alguna manera identificar y caracterizar dónde están nuestros obreros. Lo que nosotros estamos proponiendo es un plan de 90 días. Es un plan donde iniciamos a partir de la semana 1 con la reunión de directores de las cooperaciones misioneras. En este caso, esta es la semana 1 para nosotros, los que estamos acá. Lo que estamos pidiendo es que exista un delegado, porque entendemos, hermano, que usted posiblemente no tiene el tiempo disponible para poder trabajar en esto. Estamos pidiendo que usted busque a un delegado, asigne a un delegado que pueda invertir por lo menos 5 horas semanales, al menos durante el primer mes, al menos durante el primer mes. Y esto lo que nos va a permitir va a ser poder explicarle de manera personal, o sea, va a ser una reunión país a país, poderles explicar los instrumentos de recolección, que es una plantilla de registro nacional y es también pues un QR de levantamiento de datos. Y esto va a ser muy importante. Es decir, tenemos la primera reunión con los directores, en este caso acá. Tenemos luego otra reunión con los delegados. Los directores podrían estar presentes. Explicamos los instrumentos de recolección y entender que nosotros, ningún país va a iniciar de 0 kilómetros, porque desde 1992 y el registro que tenemos ahí en esas PDF, que no es más que la digitalización de un trabajo histórico, desde el año 2001, desde el año 2016, que también se hizo, o 2019, que se hizo una actualización, ¿verdad?, de organizaciones en un proyecto que pretendía mostrar un nuevo catálogo. Cada una de esa información está en nuestro registro y nos hemos dado la tarea de no duplicar el esfuerzo. Usted va a decir, bueno, yo ya inicié eso. Lo que queremos decir es que vamos a partir de eso a trabajar en esta plantilla. Ahora, por temas de seguridad, decir lo siguiente, ninguna información está guardada en algún ordenador. Toda está en línea. Todo está en el Microsoft de Comiban. Son personas que tienen acceso restringido. O sea, uno de ellos está en México, Valeria, tenemos otra persona que está en Chile y nuestro director, Cristian Castro.
Sin embargo, estas tres personas solamente manejan información de las organizaciones. Organización de los obreros solamente a través de la cuenta del director de investigación, mi persona, y a través de Cristian Castro. Vamos a manejar diferentes niveles de seguridad y aproximadamente tenemos un 50% de información del área. La semana 4 vamos a intentar tener otra reunión, quizás como esta, donde podamos mostrar algún trabajo previo, algún trabajo o una versión preliminar. Luego la semana 5 a la semana 7 ya nosotros queremos ver los primeros registros de obreros contabilizados según los instrumentos que nosotros hemos aplicado. Entender que podríamos tener rechazo en el camino, podríamos tener obstáculos, podríamos tener la negación de alguien a participar, pero ya tenemos, por ejemplo, información de organizaciones y denominaciones completas, una de ellas Asambleas de Dios, donde nosotros ya podemos acceder a algún tipo de información por país. El enlace que nosotros vamos a circular en las próximas semanas, junto con el delegado que usted aplique, tiene la intención de verificar de alguna forma y corroborar la información general de su organización, ministerio, programa. Y esta información nosotros vamos a subirla, al menos la información pública, que puede ser de carácter público, la vamos a subir a un directorio que Comiván va a tener acerca del movimiento. Hay algunas organizaciones que están registradas y constituidas con personalidad jurídica. En este caso no vamos a decir que son afiliadas a Comiván o a la cooperación misionera, sino que son parte del movimiento. Y va a haber una cláusula ahí donde se especifique, porque lo que queremos es al movimiento más amplio para poderles dar visibilidad y para que ellos puedan marcar, hay muchas preguntas, aquí solo elegimos algunas para mostrar, pero que puedan marcar cuáles son los servicios que ofrecen a la comunidad, al movimiento misionero más ampliado. La segunda parte de la encuesta es un poco más sensible y posiblemente no aplique a todas. Por eso está la opción de que ellos contesten sí o no, porque tiene que ver para poder rastrear qué organizaciones han participado o cuentan con obreros en el campo. Esto es lo que nos va a permitir a nosotros es tomar del 100% de las organizaciones registradas, poder identificar cuáles son aquellas que se han enviado y a esas directamente yo mismo me voy a encargar de comunicarme, ¿verdad?, con ellos y poder llegar a un acuerdo de cómo podemos identificar dónde están sus obreros y ver si tenemos de alguna manera información accesible. Algunos van a preferir darme siglas, algunos van a preferir darme información parcial, pero al menos necesitamos cuantificar el número. Ya tenemos un país, hicimos un ejercicio previo con un país que ya llevaba un proceso bastante avanzado y es Paraguay. Y tenemos esa información. Entonces, vamos a ir sumando, vamos a ir viendo y son dos cosas que queremos definir. ¿Cuántos obreros son adultos y cuántos son hijos de obreros? Porque también hay un compromiso fuerte desde Comiván para poder cuidar a los niños de tercera cultura que están sirviendo con estos obreros en el campo. Y un dato básico es al menos poder identificar si el obrero está dentro del país, si trabaja transculturalmente o si está en el continente asiático, europeo, etc. Esta información va a ser muy importante y tiene que ver con relaciones, hermano. De momento, y creo que cualquiera de ustedes estará de acuerdo, la relación, la confianza se va ganando, no solamente en cuanto a la amistad, pero también en cuanto a cómo nosotros estamos gestionando los datos. Entonces, estamos construyendo un proceso, un sistema, y así como un hermano desde el año 92 nos comunica cómo inició ese proceso, nos gustaría a nosotros, a esta administración que me toca dirigir a mí, a este departamento de investigación, poder dejar ese legado a las próximas generaciones. Y eso es básicamente lo que explica esta tabla, poder llegar luego a tener un cruce de información. ¿Por qué? Voy a poner como ejemplo a Valeria. Valeria es miembro de una iglesia local, que eso también tenemos que dejarlo bien claro, afirmar nuestra misionología, que es la iglesia local la que envía. Entonces, pero Valeria puede estar de alguna manera conectada con una organización en Argentina
y con otra organización en Brasil. Y podrían registrarla la denominación de Valeria o la iglesia local de Valeria, la organización de Argentina y la organización de Brasil. ¿Qué significa? ¿Que tenemos tres obreros? No. Tenemos una obrera que ha sido registrada en tres diferentes organizaciones. Ese cuidado hay que tenerlo, porque lo que nosotros, hermanos, tenemos del dato de 26.500 obreros, ¿verdad? Que lo mencionó una vez, creo que hermano Anil Bianchi, lo mencionó Rudy Girón, lo mencionó Decio Carvalho, y decimos que, y en vez de decir 26.500, hemos llegado a la conclusión de que somos como 30.000 obreros. Eso es una ecuación estadística que se hizo en el año 2016. Desde el año 2006 se viene generando una ecuación estadística y ni siquiera Brasil tiene realmente un registro cuantitativo de cuántos obreros hay en el continente. La pregunta es, y esto tiene que ver un poco con estadística y no me voy a meter a detalles, pero las estadísticas realmente de proyección muestran la realidad de cuántos somos y la respuesta es no. Podríamos estar ante un problema, ¿verdad?, de fiabilidad de la información, porque Latinoamérica es un entorno muy incierto y muchas cosas han cambiado. Han cambiado muchos aspectos, la iglesia ha cambiado, las estructuras de poder han cambiado, de tal manera que sí hace falta poder trabajar de esta manera. Ya iremos entrando en detalles, pero al final de los 90 días nos gustaría ver una estadística que se presentó en Granada, España, en el año 2006, donde nosotros vamos a volver a reinterpretar esas mismas estadísticas. Pudiésemos, evidentemente vamos a tener más datos y nos podemos dar el lujo de fabricar otras gráficas, pero esto se presentó desde el año 2001 y el año 2006. Qué lindo sería ver en una foto los lugares de trabajo donde están los obreros iberoamericanos y comparar desde el año 2006, que es la última vez que tenemos datos oficiales, al año 2025, es decir, casi 20 años después, poder ver cómo hemos progresado, ver el tiempo de permanencia de los obreros que están en el campo, ver los países donde hay mayor presencia de obreros, ver ese mapa de obreros transculturales y de alguna manera tratar de mapearlo si ya no es por regiones, porque Ted Limpic también había creado algo que se le conoce como las 10 regiones de Comibán, si ya no es por eso, al menos por continente, pero poder tener este mapa general, este retrato y poder bendecir al movimiento. Solamente un testimonio. Hace poco, en mi registro, porque estamos levantando datos de diferentes maneras, Costa Rica no tenía en su registro a obreros de Taipei, Taiwán, y la semana pasada hubo un terremoto. Yo sí había identificado que habían dos obreras menores de 28 años, y lo que hice fue tomé mi teléfono y les llamé: ¿cómo estáis? ¿Está todo bien? O sea, la importancia de tener en un mundo como estamos ahora, ¿verdad?, que le llaman la tecnología VUCA o algo así, un mundo incierto, qué importante es poder mapear dónde está la fuerza. ¿Hay riesgos? Sí, hermanos, hay riesgos, pero como en todo en la vida. Algunas personas siempre ponen la puerta a decir: no, hermano, la sensibilidad de la información. Es interesante porque ahora gran parte del directorio de Comiván está en el campo. Estamos en el campo, así que, hermano Luis, no se asuste si usted de pronto tenga un rol estando en el campo. Pero es que queremos estar entre la gente. Muchas personas se acercaron de Latinoamérica a España en aquellos años ilustres del nacimiento de PMI, el nacimiento del IBER. ¿Por qué? Porque querían estar cerca de los campos de labor. Riesgo, seguridad de datos, desactualización de datos. Tenemos un plan, hermanos, tenemos un protocolo. Aquí mismo, si de pronto tengo acceso a información confidencial, solo apago un botón, desactiva mi cuenta, le envío un mensaje a Cristian: desactiva mi cuenta. Y en cuestión de minutos, básicamente mi ordenador no tiene absolutamente nada. VPN, todos esos temas lo entendemos, es parte de la sensibilidad con la cual tenemos que luchar.
Factores de doble autentificación. Todos los usuarios tienen una contraseña para poder acceder a esta información. Entonces, hermanos, los próximos pasos para terminar es esto, que usted como líder delegue a un representante para su país. Porque estamos claros, necesitamos hacerlo. No es ni siquiera una consulta de que si lo hacemos o no lo hacemos. Ya hemos dejado claro desde que inició con Iván, inició con esto. Hay un documento que escribe justo el hermano Federico que se llama Las 8 I's. Y el primer congreso de Comiván tiene 8 puntos, todos inician con I, como instrucción, inspiración, y hay uno que se llama investigación. De hecho, ese es un artículo que yo voy a publicar sobre esto, este análisis histórico. Y es que Comiván no es que tenía un departamento de investigación y se le ocurrió de pronto hacerlo, es que nació dentro de esas 8 I's con investigación. Entonces, no podemos preguntar de que si están de acuerdo o no. Al contrario, es cómo lo hacemos, lo que ya habíamos comenzado a hacer desde el 87. Entonces, hermano, lo más prudente sería, aunque usted puede estar en todas las reuniones, cuando usted guste, puertas abiertas, pero que delegue un representante para su país, que puede invertir 5 horas, 3 horas, sería genial, donde pueda luego entrar a una reunión de entrenamiento con Valeria Ortiz, ella me asiste en este tema, y con una analista de datos, se llama Ana María, es parte de la red de iglesias misionales que dirige David Ruiz, ella es también voluntaria a tiempo parcial, y luego entre ellas van a ayudar a construir la plantilla general del Registro Nacional. Luego vamos a revisarla, luego vamos a circular este QR, esta encuesta, a través de canales oficiales de Comiván, redes de grupos seleccionados como la revista Vamos de Chris Conti, como el Instituto de Liderazgo Internacional de ILI y otras redes de difusión que son una voz autorizada como Perspectiva, etcétera. Hermanos, esto es lo que nosotros estamos proponiendo y me gustaría que ustedes puedan validar, puedan tener alguna pregunta, ¿verdad? No es una presentación a detalle, pero por lo menos lo que hemos intentado es darles un panorama histórico de cómo el Señor ha honrado a otras personas, cómo Señor, o sea, cómo personas invirtieron, es que hermano, hasta me da temblor a mí y temor santo de poder leer estos documentos y de poder, bueno, aquí está Eric, tu padre es el que invirtió muchos años en esto y te digo, hay una inspiración en su vida y no porque estés aquí, pero la verdad que los datos lo demuestran. Yo creo que nosotros es una falta de honra a Dios y a quienes nos han precedido el no continuar esta línea de investigación. Y no podemos nosotros abordar diferentes temáticas porque nadie puede seleccionar una muestra adecuada de una población que no conoce. Entonces, yo veo una oportunidad linda para ustedes de poderles dejar esto al movimiento. Y si ya lo han hecho, pues compartir los datos y demás y ver cómo podemos trabajarlo. Así que, hermanos, ¿hay alguna pregunta? Está el espacio abierto para comentarios también. Bueno, primeramente, Eddie, agradecerte por haberte cargado al hombro, como decimos acá en Argentina, esta tarea, porque yo soy uno de los que estoy convencido que es un insumo súper, ultra necesario, y no sé cómo será en los países de origen de ustedes, creo que es similar, pero no somos especialistas los latinoamericanos para hacer este tipo de investigaciones y recolección de datos. Es algo más de la cosmovisión gringa, quizás. Sin embargo, cada uno de nosotros, y creo que Luis es pastor, no sé vos, Eddie, si lo sos o no, pero cuando preparamos nuestros sermones o nuestras presentaciones, lo primero que hacemos es ir a buscar estadísticas para argumentar lo que tenemos para decir. Y cuando vamos a Internet, apenas si encontramos algo y terminamos traspolando estadísticas yanquis
Mm, a nuestra realidad, pero todos bien que usamos y necesitamos estadísticas. Ahora, a la hora de aportar o de dar de nuestra realidad, no le damos importancia o menospreciamos o subestimamos. Entonces es como una gran paradoja. Usamos las estadísticas, las necesitamos, hacemos nuestras grandes predicaciones desde el púlpito en los congresos y hablamos de cuántos misioneros, de cuánto es la realidad de esto, lo otro, pero después no aportamos la información o no le damos la importancia que merece y terminamos eh, traspolando datos que no son nuestros realmente. Entonces, simplemente para decirte, Eddie, y a todo el equipo, que celebro esto. Bueno, Valeria sabe cuánto hemos estado también luchando en estos últimos años para recolectar información en nuestro propio país. Eh, y por otro lado, sí, me ha tocado como hijo de mi padre ver todo este proceso y estar siempre ahí escuchando datos, estadísticas, informes. Me crié con eso, con tortas, con barras, con todas esas cuestiones de números, así que no me resulta algo desconocido, sino natural y aprendí a apreciar, aprendí a valorar todo eso, sabiendo de que en definitiva es un recurso que Dios lo puede usar para movilizar, para impactar, para elaborar estrategias. Eh, no tengo dudas de que los primeros discípulos habrán usado con lo poquito que tenían sus propias estadísticas, ¿no? Porque si el apóstol Pablo dijo de que ya había llenado todo con el Evangelio la región de Iliria, entiendo de que algún tipo mínimo de estimación estadística debe haber hecho. mm, ¿Cuántos convertidos, cuántas iglesias, qué regiones geográficas? Y eso permitió el avance del Evangelio, ¿no? Entonces, si eso está en la Biblia, citamos mucho a Pablo para muchas otras cosas, pero no le prestamos la misma atención a su celo estadístico, ¿no? Que es parte también, ¿no? No digo que eso es doctrina, que nos vamos al cielo por eso, ¿no? Pero mm, sí que indudablemente es algo muy útil. Entonces, de nuestra parte, humildemente, todo lo que podamos hacer para movilizar y animar a las iglesias, a las denominaciones, a las organizaciones para obtener información, volcar esto, lo vamos a hacer. O sea, lo vamos a seguir haciendo. No es fácil, porque hay a veces, no sé si una resistencia siempre a dar información, en algunos sectores puede ser, pero es más por subestimación a veces, por no darse cuenta de que eso nos termina beneficiando. O sea, mm, si yo me tomo el trabajo 10 minutos de completar una encuesta por internet, lo que sea, está bien, tengo que dejar de ver televisión o hacer otra cosa. Pero eso me va a terminar beneficiando a mí, a la larga, a mi organización, a mi iglesia, a mi denominación, o lo que sea, ¿no? Así que bueno, perdón nomás, Eddie, solamente para animarte, animarlos como equipo y decirles de que desde nuestro lugar van a encontrar un aliado. Ya tengo una persona que he contactado, un muchacho joven, médico, casado, acaba de volver de Estados Unidos, estuvo un año allá y él fue quien nos estuvo haciendo todo el desarrollo del listado de etnias no alcanzadas que elaboramos desde Argentina. Junto con otro muchacho se cargaron al hombro y él elaboró una planilla de Excel muy bien armada con varias bases de datos y eso nos permitió escoger las 90 etnias que teníamos asignadas de Argentina con toda una serie de información y de variables que nos permitieron hacer una proporción entre geográfica, demográfica, de traducción bíblica, que nos permitió llegar a las 90 etnias que tenemos hoy. Bueno, este muchacho, Luca Piovano, creo que es un chico clave que podría ser el nexo o el coordinador que pueda trabajar contigo. Así que bueno, perdón eso no. de